Buen día, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Que todos los días que han estado pasando esta semana hayan sido fructíferos para ustedes, hayan cumplido la voluntad de Dios en sus vidas y hayan principalmente sentido su presencia, que es la que nos da la aprobación de lo que estamos haciendo, es de acuerdo a sus caminos. El día de hoy vamos a pedir al Señor en oración su inspiración y que su Santo Espíritu toque nuestros corazones y nos dé el entendimiento necesario y la gracia para aplicar lo que aprenderemos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que vengas en este momento para ministrarnos. Quita todo obstáculo, Señor. Ayúdanos también a cada uno de nosotros a eliminar cualquier pensamiento o cualquier pared que emocional o mentalmente nosotros colocamos muchas veces consciente o inconscientemente, pero con este momento nos propongamos poner toda nuestra atención en tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título es Haciendo lo mejor para el Señor o Haciendo lo mejor para Cristo. Hay ciertas culturas en el mundo, o sea, cierto tipo de personas en determinados lugares que se diferencian con otras culturas debido a que son más detallistas o son más diligentes o se esfuerzan más en determinados trabajos. Por ejemplo, la cultura japonesa tiene sus rituales, digámoslo así de esa manera, para preparar té. Ellos preparan el té de tal manera que tiene una forma. Para servirlo también debe ser servido en tazas que sean con tapadera, ¿verdad? Para que esté bien caliente y cuando van a beber, levantan la taza para beber y luego lo vuelven a cerrar. Sirven el té con tanto cuidado y luego dejan el cucharón usado de tal forma en la olla que todo parece como que es un teatro, pero no, es la forma de ellos de hacerlo. Y lo que yo veo ahí es que ellos tratan de perfeccionar sus acciones y de hacerlo de tal manera que pues se sientan involucrados de corazón en lo que están haciendo y también pues que sea algo agradable, ¿verdad? Nosotros generalmente servimos café, no importa si se manchó ahí, medio limpiamos, todo lo hacemos a veces un poco a la carrera, no tomamos cuidado en las cosas que hacemos. O no tenemos la mesa limpia, ya disculpe que esté todo desarreglado aquí. Nosotros somos un poco dejados como cultura, ¿verdad? O no sé si como guatemaltecos o como hispanos, no tenemos ese cuidado de tener detalles y de que cada cosa sea hecho con cariño, que cada cosa sea hecho con el esmero de que todo esté limpio, de que todo esté ordenado, que cuando nos visitan no hay ningún problema porque todo está en su debido lugar. No van a tener sorpresas de encontrar calcetines sucios por algún lado, ropa sucia por el otro lado, o malos olores, o en fin, hoy la cocina llena de trastos de no se han lavado, la estufa sucia y todo ahí. Nosotros, ¿por qué hacemos muchas veces ese tipo de vida? También tiene mucho que ver no solo la cultura, sino también la educación o cómo nuestros padres nos enseñaron y cómo crecimos bajo su influencia. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque cualquier actividad que nosotros hagamos, por más simple que esa actividad sea, debemos hacerla bien hecha. O sea,
cual que si estamos cambiando una llanta con el pensamiento de que lo estamos haciendo correctamente y no despistados viendo para otro lado, o si estamos en la carretera tenemos que tener todo el cuidado de que nosotros no estemos en peligro, corriendo peligro de que otro carro al cambiar la llanta que queda al lado de la carretera, nosotros corramos peligro de vida. Entonces todas esas cosas debemos hacerlas siempre bien hechas. Entonces, si nosotros trabajamos vendiendo productos o tenemos nuestro propio negocio o también en cualquier relación humana, digamos también así en nuestra vida familiar, en nuestra vida íntima, también en nuestra vida conyugal como marido y mujer y sobre todo en nuestra vida espiritual, necesitamos hacer las cosas bien hechas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque es algo que nosotros tenemos que proponerlo en el corazón. No es simplemente de aparentar que somos limpios, pero la verdad no lo somos. Aparentar que somos diligentes, pero la verdad no lo somos. O sea, para poder hacer las cosas bien hechas y con la perfección que se requiere, es necesario primero que nosotros nos concienticemos aquí adentro en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, para que cuando lo hacemos con el cuerpo, eso se transmite. ¿Verdad? Muchas veces decimos a nuestros hijos, pero hágalo con buena gana, no lo haga de mala gana. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro es exactamente lo que se manifiesta a través de nuestras obras, ¿verdad? No la estamos haciendo como debemos hacerlo. Y obviamente, cada cosa que debemos hacerlo, debemos pensar siempre que el Señor es el que recibe nuestras acciones. La Escritura dice en el libro de Mateo capítulo 23, verso 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, a estos dos grupos, a la multitud, a las gentes dijo, o a la gente y a sus discípulos, a aquellos que lo seguían. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muy bien, cuando está hablando el Señor Jesús de la cátedra de Moisés, está hablando de las enseñanzas de Moisés. Y sabemos todos que las enseñanzas de Moisés no fueron de él, sino el Señor se las dio a Moisés, porque el hombre, como él mismo le dijo cuando el Señor lo llamó para ir a libertar a Israel, Señor, envía otro porque yo no estoy preparado, no sé ni hablar. Entonces, las palabras que vinieron, esa sabiduría que fue transmitida para que él la transmitiera al pueblo, vino del Señor. Entonces, nosotros como personas, como líderes, como aquellos que también enseñan la palabra del Señor, tenemos una gran responsabilidad, que es enseñar lo que el Señor quiere, no lo que se nos ocurre a nosotros, o no lo que nosotros pensamos que es lo mejor, no, es lo que Dios quiere, pero también está la responsabilidad de vivir de acuerdo a eso. O sea, cada uno de nosotros debemos esforzarnos. Yo no tengo jefe humano que esté detrás de mí viendo qué es lo que yo hago y cómo lo hago, cómo preparo mis mensajes, cómo los presento, cómo mental y espiritualmente yo me preparo. Todo eso no tengo jefe que me esté viendo, solo el Dios del cielo que está viéndome todo el tiempo en mis acciones. Pero lo que hago es esforzarme en hacer lo mejor. Preparo los mensajes como que yo los fuera a predicar a multitud de personas. No porque la apariencia, no, porque yo quiero dar lo mejor, porque yo sé que delante del Señor un día voy a rendir cuentas y que lo que yo hago pueda representar lo que yo creo, lo que yo siento y obviamente lo que yo espero para agradar a mi Dios. Entonces,
En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo número 10, versículo número 8, el Señor le ordenó a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos, que eran los sacerdotes, dice, para que ellos se encargaran de los detalles del tabernáculo. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. O sea, era necesario que ellos mantuvieran sobriedad cuando estuvieran en el servicio del Señor. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, todos los sacerdotes debían de guardar esta ordenanza. Será para poder, la razón es la siguiente, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Porque cuando hay una persona está ebriedad, ¿verdad? Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o esto, sus pensamientos no van a coordinar bien. Es más, va a hablar cosas que no debe hablar y no va a tener el raciocinio al 100% para poder transmitir lo que es correcto. Entonces ahí va a mezclar, dice, no tendrá la capacidad para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y dice también aquí, otra de las razones por las cuales ellos deberían de mantenerse sobrios, dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, el Señor se los dio a Moisés, Moisés enseñó a Aarón y a Aarón a sus hijos, y todos ellos debían seguirlo transmitiendo, de tal manera que durante todas las generaciones los sacerdotes eran los encargados de transmitir esa ley al pueblo. Tal conciencia se dio que Esdras también, que era del linaje de la tribu de Leví, dice la escritura ahí en el libro de Esdras, si ustedes me acompañan, Esdras capítulo número 7, en el versículo número 10, dice algo muy, muy interesante de la vida de Esdras. 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para investigar la ley de Jehová y para cumplirla. Para investigar y para cumplirla. Primero él, ¿verdad? Porque no podemos, como el Señor dijo de los fariseos y los escribas, estar enseñando algo también que nosotros no estamos viviendo. Por lo menos nos estamos esforzando. No quiere decir que lo tenemos con perfección, pero estamos esforzándonos en vivirlo. Y dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si ustedes pueden ver ahí, hay un orden que es primero escudriñarla, investigarla, inquirirla, practicarla y luego enseñarla, dice. Porque es obvio que no se puede enseñar algo si nosotros no lo tenemos claro. Sí es posible, los escribas y fariseos lo hacían en relación a no cumplirlo, ¿verdad? Primero, no lo practicaban primero, pero ellos sí conseguían enseñar, porque doctrinas, mandamientos, preceptos se pueden grabar y enseñarlos, pero otra cosa es primero aplicarlos a nosotros y luego enseñarlos. Eso realmente tendrá un efecto muy bueno y poderoso en la vida de los oyentes. Bueno, también va a determinar si el que está oyendo está dispuesto a cumplirlo. Ahí continúa el ciclo. Se dan cuenta que la responsabilidad está aquí en los líderes, pero luego es lanzada a los oyentes para que ellos también oigan, investiguen, escudriñen, como los de Berea, que escudriñaban esas escrituras y era realmente como Pablo estaba enseñando, y luego, ¿qué hacían? Bueno, lo practican, o ellos lo practicaban. Entonces, Esdras se propuso en su corazón eso. Y es importante porque si nosotros no tenemos claros ciertos aspectos, vamos a fallar en ellos y también vamos a inclinar o empujar a los otros a que ellos mismos fallen. Los levitas que no se recordaron que Dios había ordenado que el arca era llevada sobre los hombros de los levitas,
ellos y los sacerdotes, ellos fallaron, ¿verdad?, en no decirle eso a David cuando él quería llevar el arca a su casa. Hubo muerte allí. O sea, hay un efecto negativo cuando no aplicamos los preceptos y las enseñanzas del Señor. Nosotros somos perjudicados. Por eso David los reprendió y les dijo, por eso es que hubo muerte aquí, porque ustedes no sabían cómo se debía hacer, o por lo menos se olvidaron, porque ellos eran encargados, según lo vimos en Levítico, pero fueron negligentes, dejaron de estudiar, dejaron de leer, dejaron de buscar al Señor, y entonces también las cosas que debían hacer con responsabilidad no lo hicieron correctamente. Por tanto, independientemente de la responsabilidad que cada siervo del Señor, que cada pastor, que cada maestro tiene para enseñar correctamente la verdad de la palabra de Dios, ellos, los siervos, los pastores, también tienen, digamos así, la libertad, debido al libre arbitrio que cada uno de nosotros poseemos, de vivir de acuerdo a lo que ellos están aprendiendo o, mejor dicho, convertirse simplemente en profesores, aquellos que enseñan. Si ustedes se dan cuenta, la responsabilidad es dada por Dios, pero a nosotros nos compete vivir de acuerdo a eso, porque eso nos va a dar, obviamente, delante del Señor, aprobación. Como él mismo dice, cuando en Mateo capítulo 5, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Mateo 5, 19, muy pequeño, y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuando está diciendo cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y los enseñe, o sea, está diciendo no lo está practicando aunque sea algo pequeño, y está enseñándolo para que los otros lo hagan. Es lo que el Señor decía. Miren, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque obviamente ya en la práctica, en el contacto, en la relación con las personas, uno se da cuenta si realmente ellos viven de acuerdo a lo que predican. Y el Señor está diciendo que aquellos que enseñan pero no lo viven, obviamente serán llamados pequeños en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseña. Aquí está otra vez el orden. Primero hacerlos y después enseñarlos. Es exactamente como Lucas, en el libro de los Hechos, habla de Jesús. Dice en el verso número 1, capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, el orden está otra vez aquí. Primero es hacer, cumplirlo, ¿verdad? Obviamente Jesús, él vino a cumplir la ley, lo está diciendo aquí en Mateo 5, 17. Toda jota y toda tilde será cumplida, o sea, hasta lo más mínimo va a ser cumplida por él. En el sentido de que su persona, sus obras, sus palabras, sus pensamientos, todo prácticamente cumplieron la demanda del Señor a través de la ley. Dice, mas aquel que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando está hablando vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, se está refiriendo a lo que nosotros leímos en Mateo capítulo 23, verso 1, donde habla de estar enseñando sin vivirlo. O sea, están tratando de tener una justicia delante de los hombres, o sea, agradar al ojo humano, pero no le está importando realmente agradar a aquel que da los mandamientos. Por tanto, los siervos del Señor podemos convertirnos solamente en personas que transmiten la enseñanza, pero sin vivirla personalmente. De hecho, como ya les mencioné, ambos grupos, los líderes, los siervos, los maestros, los pastores, como también la congregación, en esos dos grupos radica la responsabilidad de conocer y de practicar las enseñanzas y cumplirlos, ¿verdad? Cada uno tiene la libertad de hacerlo o no, pero el Señor nos recomienda, según su consejo, que así lo hagamos. Entonces, habían buenos maestros en los días de Jesús, ¿verdad? Como Esdras,
era un buen maestro, Moisés fue un buen maestro. Entonces también en los días de Jesús habían algunos de esos escribas y fariseos que eran realmente buenos maestros, personas que amaban realmente al Señor. Como dice en Marcos 12:32, hablando de un hombre, de un escriba que se acercó para preguntar, para hacerle cuestionamientos al Señor, para ver si realmente él conocía la ley. Imagínense, qué increíble, qué atrevido, ¿eh? Pero él no lo conocía. Espero que lo haya conocido. Marcos 12, verso 32 dice: entonces el escriba le dijo, después de que el Señor había respondido lo correcto: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y escuchen ahora. Y el amarle con todo el corazón, qué importante eso, porque eso va a dar fuerza para que hagamos lo que a él le agrada. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, o sea, lo que estamos haciendo debemos hacerlo pensando y no en eso y no en otra cosa, porque entonces lo vamos a hacer mal. Vamos a botar el café, a botar el azúcar, no lo vamos a colocar en el lugar correcto porque nuestra mente está vagando. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente este escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando está diciendo que le dice no estás lejos del reino de Dios, quiere decir que por lo menos iban al camino correcto, pero todavía no había llegado a él. ¿Y qué era lo que le faltaba? Obviamente creer en el Mesías y aceptar la justicia que viene de Cristo, no su justicia propia, y obviamente vivir esa parte. Él sin duda estaba procurando vivir esa palabra, y por eso el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero bueno, esos escribas y fariseos eran parte de ese grupo que estudiaban la palabra del Señor. Y ellos se habían sentado, dice, en la cátedra de Moisés, o habían tomado el lugar de él para seguir enseñando al pueblo. Pero escuchen, hay una gran responsabilidad, porque la mayoría, según el Señor Jesús, la mayoría de escribas y fariseos en sus días, como en el día de hoy, no practicaban lo que enseñaban. Hasta el día de hoy, en las congregaciones, en las iglesias, hay maestros y pastores que podemos enseñar al pueblo los caminos del Señor, o que estamos enseñándolos, y todos estamos bajo la misma regla. ¿Cuál es la regla? Todos estamos con la libertad de vivirlo, pero también con la responsabilidad de vivirlo. Porque el Señor, si estamos en su camino, estamos en el reino, estamos en su casa, en su empresa, digámoslo de esa manera, para entenderlo un poco más práctico, más gráfico, ¿verdad? Nosotros estamos para hacer lo que Él dice. Entonces es necesario que tengamos la responsabilidad de vivirlo primero para después enseñarlo, y no colocar cargas sobre las personas que ni nosotros mismos podemos llevar. Es lo que exactamente Él dice aquí en Mateo 23, en el versículo número 4, el siguiente del último que leímos. Dice: porque atan cargas, no hagan lo que ellos dicen, dice, pero no hagan lo que ellos hacen. No viven el cristianismo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres a través de la enseñanza, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos no quieren vivir de acuerdo a eso. Simplemente están ahí por conveniencia, porque tal vez reciben algo, o por tener la aprobación, o el aplauso, en fin, la honra de ese ministerio. Pero, a pesar del peligro que existe en esa cuestión de la enseñanza, tanto para los que enseñan como para aquellos que aprenden, hay dos cosas que debemos tener bien claras, que el Señor también Jesús quiere que las tengamos, porque es Él el que revela esas dos cosas. Entonces, independientemente de la triste realidad que se puede vivir en el pueblo de Dios a través de las enseñanzas de pastores y maestros,
Y no me refiero solo en el día de hoy, sino en todos los tiempos. Eso ha sido un peligro grande. Hay dos cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos bien claras y que Él se las enseñó a las multitudes, a la gente, a todos los que lo seguían, como también a sus discípulos. Él dice en el verso número 3, dice, así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cuando están oyendo, apréndanlo, guárdenlo, practíquenlo y luego dice, háganlo, ¿verdad? Debemos de practicarlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí están esas dos cosas que el Señor quiere que tengamos claras. Independientemente de la falta de infidelidad, de la falta de compromiso y de la falta de sensibilidad de la conciencia por parte de los que enseñan, cualquier discípulo debe escuchar las santas enseñanzas, debe practicarlas, porque queremos decirles que funcionan si las practicamos, y los beneficios serán grandes, no solo en esta tierra, sino en la vida venidera. Entonces aquí está el primer punto. Independientemente si ellos las están guardando o no, no interesa. A ti no te interesa, o sea, sí es necesario que los que enseñan vivan primero, pero no eres tú el juez, ¿verdad? Es Dios y ellos. Lo que a mí me importa de tu lado, de tu parte, es que lo que yo oiga, yo lo crea, lo viva en mí mismo y lo practique. Esa es mi parte. Porque así como ellos no pueden obligarnos a que nosotros como pueblo, como iglesia, vivamos las enseñanzas, tampoco nosotros podemos obligarlos a eso. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su vida privada y tienen sus decisiones y su voluntad. Entonces, en cada uno radica la libertad de hacerlo. Bueno, entonces, independientemente de eso, nosotros hagamos nuestra parte. Y segundo, el Señor también nos da una advertencia. Dice, no imiten la vida incorrecta o deshonesta de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, cuando nosotros, como el mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una persona que está enseñando que no se debe robar y él roba, bueno, tenemos dos alternativas. Primero, nosotros seguir viviendo correctamente y allá él y su vida, él es responsable, o también seguir viviendo nuestra vida y buscar a alguien que sea honesto. Tenemos que estar con alguien que no solamente esté enseñando, sino también viviendo eso en su vida, que sus frutos, que su familia, que donde él vive, que sus hijos, todo lo que está alrededor de él, su esposa, son frutos de eso, ¿verdad? Todo eso es una manifestación de que estamos andando conforme a los caminos del Señor, que su camino funciona, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que ahí no está funcionando, entonces hay una falla, y es en eso que nosotros tenemos que considerar. Esa advertencia es para que nosotros no imitemos la vida incorrecta o la vida deshonesta, no practiquemos las obras de ellos, porque si nosotros hacemos, no, yo voy a vivir como él vive, pero yo quiero tener la forma como él enseña, los dones que él tiene para ministrar y atraer multitudes y ser poderoso y hablar como él habla, pero no vivir correctamente. No me interesa su vida. De hecho, yo también quiero ser así porque no quiero estar mucho comprometido. O sea, podría ser ese el pensamiento. No debe ser. Hay una advertencia. Dice el Señor, no vivan de acuerdo a como ellos viven. En otras palabras, lo más importante en sí no es la enseñanza, sino el fruto de vida, el cual nosotros debemos imitar si es correcto y evitar por completo si esa vida no es correcta. Porque al final de cuentas, tanto ellos como nosotros, si vivimos incorrectamente, recibiremos castigo, disciplina, y no tendremos los beneficios ni en esta vida ni en la vida venidera. Así es que tanto ministros como gente, como congregación, como discípulos del Señor, tenemos una gran responsabilidad: hacer las cosas bien hechas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante. No importa cuál sea tu trabajo, cuál sea tu profesión, si eres médico, si eres abogado, si eres chofer, si eres agricultor, si eres
carpintero, si eres electricista, no importa, enfermero, ¿verdad? Cuál sea tu trabajo, o simplemente atiendes en un hospital y eres el portero, o eres la secretaria de fulano, o del médico aquí, o del hospital allá, en fin, cualquiera que sea tu responsabilidad, cualquier trabajo, lo que hacemos debemos siempre hacerlo lo mejor, bien hecho. Si llegas a tu trabajo, primero limpia tu ambiente. Limpia tu ambiente, prepara todo, pon las cosas en orden. Si se quedó desordenado, la verdad es que debería haberse quedado ordenado. Y comienza a trabajar. Y comienza con buen ánimo. Comienza con una buena actitud. Comienza dándole gracias al Señor porque tienes la oportunidad de trabajar. Hay otros que ni siquiera están deseando, están orando que el Señor les dé un trabajo y no lo tienen. Tú tienes un trabajo, tú no importa cuál sea, hazlo con todo el corazón porque el jefe también se va a dar cuenta de tu actitud y puede también en un momento determinado tomar la decisión de buscar otra persona porque no se agrada de la forma como estás haciendo las cosas. Bien hecho, si hacen un trabajo, va a hacerlo inmediatamente, no lo dejen para después, va y hagan el trabajo, si no saben cómo hacerlo, aprendan, sean humildes, pidan a alguien información y háganlo correctamente, entréguenlo limpio, todo sin arrugas, bien hecho, un sobre bien bonito, bien detallado, todo ese trabajo es muy importante, debemos hacerlo bien hecho, con lo mejor. ¿Saben por qué? Porque nosotros no trabajamos para las personas. Nosotros, si queremos hacerlo de esa manera, porque sí, son las personas que nos pagan, ¿verdad? Y nosotros le servimos a fulano y a cicrano, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que aprender que nosotros trabajamos para el Señor, no para el ojo humano. Trabajamos para aquel que nos amó y nos sirvió, vino a este mundo a servir incondicionalmente. O sea, Él, a pesar de que seríamos infieles, como dice la Escritura, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Eso es incondicional. Eso es el ejemplo de alguien incondicional. Entonces, siendo nosotros que servimos a ese Dios precioso, que dio su amor incondicional, ¿cómo nosotros vamos a dar algo a medias o algo o un trabajo mal hecho? No importa qué es lo que tú hagas, debes hacerlo bien, por poco que sea, porque la persona que va a comprar tu producto, la persona que va a recibir el trabajo que tú le hiciste, va a decir, puchica, como decimos en buen chapín, puchica, qué cosa bonita, qué bien hecho, qué buenísimo, qué estupendo. Eso que me vendió, la comida que hizo, qué sabor. Nunca había probado tanta comida tan deliciosa como esa. O sea, cada cosa requiere cuidado, atención, el orden, los ingredientes que preparamos, en fin, cada cosa. Demos nosotros también lo mejor y lo haremos si nosotros también lo hacemos con un amor incondicional, pensando siempre en el Señor. Hagamos todo para la gloria de Dios, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo representa a Dios en esta tierra. Dios está en mí y las personas deben ver a Dios en mí. Entonces yo no puedo hacer las cosas a trochimoche, ¿verdad? No puedo hacer las cosas como caigan. No, como no es para mí, hay muchas personas que trabajan solo pensando en el salario, pero no van a pasar nunca, como decimos en buen chapín, de sope a gavilán, si no se esfuerzan, si no comienzan a volar más alto, si no hacen las cosas mejor, solo están para servirse a sí mismos, para servirse al vientre, al Dios vientre, solo para comer. No puede ser. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cualquier trabajo. Si ves para el Señor, yo quiero hacerlo bien hecho porque Él me está observando. Que los hombres entonces puedan ver la luz de Dios que está en nosotros y ese sea un testimonio de vida. Eso es exactamente como el Señor enseñaba, que tanto aquellos que enseñan la palabra primero deben de vivirla. Como dice en 1 Corintios capítulo número 10 y en el verso 31, 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, o sea, eso abarca cualquier situación, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir, para honrarlo, para alegrarlo, para alabarlo, para decir, Señor, es para ti, ¿verdad? Yo lo hago para ti. Dios, Señor, también acepta nuestros sacrificios, ¿eh? Pero sin embargo, la Escritura también deja claro que el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, en otras palabras, el carácter, el espíritu de un sacrificio lo representa la obediencia, lo representa mi amor y no tanto lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago va a estar vivo y con un olor agradable si mi espíritu está realmente dando todo para la gloria de Dios. Dice en el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando está hablando de comida y bebida, no vamos a ofender a los judíos, pero tampoco vamos a ofender a los gentiles. Ni a la iglesia de Dios. Está hablando de judíos, de no convertidos, y los convertidos, tanto judíos como gentiles, forman parte de la iglesia de Dios. El Señor dice a través de Pablo que no debemos ser tropiezo. Y podemos ser un tropiezo cuando no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, sino hacemos las cosas sin importarnos si le gustó o no le gustó. Aquí está y usted se acabó. No, hagámoslo bien hecho, bien bonito. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos. ¿Se dan cuenta cómo él se esforzaba por amor para salvar a las personas? No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, dice. O sea, él estaba buscando la salvación. Y nosotros, en otras palabras, podemos beneficiar con la salvación a otras personas cuando ellos vean en nosotros nuestras buenas obras. Cuando ellos vean en nosotros la luz del Señor siendo manifestada o revelada o reflejada, como la luna refleja la luz del sol. Nosotros como iglesia reflejamos la luz de nuestro sol de justicia, que es Cristo Jesús. Cuando eso está siendo transmitido, las personas van realmente a ser muy, muy beneficiadas. Entonces, que nuestra luz brille en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Cuando buscamos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, no habrá luz, habrá penumbra o total oscuridad. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios, es posible que nuestra luz brille. Entonces, esa luz va a ser vista por las personas que nos conocen, hasta por nuestros familiares, ¿verdad? Porque realmente solo los hijos pueden percibir si realmente los padres están viviendo de acuerdo a lo que enseñan, de acuerdo a lo que creen, debido a su estilo de vida. Me enseñan que debo diezmar y yo no diezmo. Me enseñan que yo no debo robar, pero yo robo. Me enseñan que yo no debo cometer injuria o no debo hablar mal de alguien, pero yo vivo haciéndolo. O sea, todo eso es necesario que nosotros tengamos cuidado en cuanto a nuestra forma de vivir. Vivamos por amor, buscando el bien de todos, aún en detrimento o aun que nos estemos perjudicando nosotros mismos, porque al final de cuentas tendremos la capacidad y la madurez de poderlo soportar. Que no seamos tropiezo a nadie, ¿verdad? Pero cuando nos olvidamos del amor, que es el ingrediente principal en toda relación juntamente con la paz, también nos olvidamos de Dios, porque Dios es amor y entonces nosotros no vamos a reflejar esa gloria del Señor. Un hombre, un estudioso del griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo, cuando él estaba haciendo un curso de graduación o de posgraduación en la Universidad de Cambridge en los Estados Unidos, en cierta ocasión él escribió a la mujer que sería su futura esposa, ellos se comunicaban, y él escribió estas palabras: si yo fuera a recomendarte, le dice él a ella, un texto bíblico para tu estudio particular, un texto conteniendo un resumen de la vida cristiana, el primero sería aquel que dice: deja brillar tu luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? O sea,
el propósito de dejar que brille esa luz es buscar la gloria de Dios y que las personas también glorifiquen la gloria de Dios. En eso radica realmente la práctica del cristianismo. Como él mismo le termina diciendo a su futura esposa, ¿cuál honra mayor puede ser concedida a los pobres pecadores, a los débiles y mortales, de hacer algo para la gloria de Dios realmente, ¿verdad? Nosotros tan indignos y tan insignificantes, haciendo las cosas para la gloria de Dios. ¡Qué privilegio, qué honra! ¿Qué distinción humana puede ser comparada a eso? ¿Qué honra o recompensa puede igualarse al privilegio de poder ver el reino de Dios, del reino de nuestro Padre, progresar a través de nuestro intermedio? ¡Qué maravilla! O sea, que cada uno de nosotros también podamos tener podamos ser esos instrumentos, tener la capacidad para esa instrumentalidad de Dios, moverse y ser usada para la gloria de su nombre. Con razón, en el libro de Colosenses, capítulo número 3, y en el verso 17, ustedes me acompañan, Colosenses 3, 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, palabra o hecho, obras, en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? No es una cuestión de un ritualismo, no debe ser en el nombre de Jesús. Lo hago así para que Él me proteja, me guarde, me bendiga en el nombre de Jesús. No ese es el sentido. Lo que está diciendo ahí es que todo lo que yo voy a hacer, voy a hacerlo en el nombre de Jesús, porque yo estoy pensando y haciéndolo bien hecho para la gloria de Dios y dando gracias a Dios Padre, dice, por intermedio de Él. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a hacer cualquier cosa en el nombre de Él. Sí, está bien hacerlo, ¿no? Y luego hacer en el nombre de Jesús. Quiere decir entonces que lo que vas a hacer va a reflejar la gloria y la santidad de ese nombre. Que lo que hacemos sea bien hecho, precioso, un sacrificio vivo para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. O sea, en otras palabras, vamos a hacer todo diciendo es para la gloria de mi Dios. Y también es por la fuerza de mi Dios, en el nombre de Jesús. En Él radica esa fuerza, en el nombre de mi Dios. Porque, en otras palabras, entendamos, ustedes y yo hacemos las cosas por la magnífica obra que Cristo hizo en la cruz y por el poder que hay en su voluntad derramada sobre nosotros. Por eso es que en el libro de Filipenses, capítulo número 2 y verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es muy fácil hacer las cosas cuando nos miran, pero cuando no nos miran, ahí es donde podemos decaer en la calidad de nuestro hacer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que cada cosa yo voy a hacerla en el nombre del Señor. Aquel que me salvó, aquel que me rescató. Y dice que rescató. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Vean ustedes, o sea, nosotros tenemos que tener la conciencia que Dios es el que produce, que efectúa, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Interesante, ¿no es? O sea, él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso decimos, háganlo todo, dice Pablo en Colosenses 3:17, en el nombre de Jesús. Porque es a través de Él, nosotros somos aceptos en el amado. Es a través de Él que el Señor nos bendice y nos capacita, nos da su gracia para poder hacer las cosas bien hechas para la gloria de su nombre. Pero, obviamente, dice también allí en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. Es la razón por la cual es
el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque somos hechura suya, o sea, creación de Él. Creados en Cristo Jesús, ¿se dan cuenta? En el nombre de Jesús, porque somos la creación de Él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, de hecho, por eso debe ser en el nombre del Señor, porque lo que yo voy a hacer va bien hecho. Son buenas obras, no solo en el sentido de la espiritual, no en el sentido solo espiritual, ellos hacen una buena obra con benignidad, con amor, sino las cosas también bien hechas, con una buena actitud, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que es en ese reino, en esa obra que el Señor ya hizo, aquellos que entran a ese camino van a seguir las pisadas del Señor y van a hacer las mismas obras. Cuando nosotros seguimos el modelo que se nos fue mostrado, entonces ese camino va a funcionar y vamos a hacer las mismas obras y vamos a llegar a la misma meta que el Señor llegó para la gloria de su nombre. Bien, dice también en el libro de Isaías, en el capítulo número 26, vean ustedes qué preciosa es la palabra de Dios, porque ahí dice en el verso número 12, 26, 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Él ha hecho para que andemos en buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él, por eso tiene la supremacía, la primogenitura. Él es todo en todos. Pero regresando al libro de Colosenses, donde dice que debemos, en el 3:17, ¿recuerdan? Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero ahí no termina la palabra, el mensaje. Inmediatamente lo que sigue, eso es donde se pone en práctica lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por intermedio de Él. Nuestras obras, ¿dónde? En las áreas donde nosotros nos relacionamos, como lo mencionamos al principio. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. En la área, toda mujer debe estar sujeta a su marido. No significa ser la sirvienta de su marido, mas sí la esposa que lo ama y lo honra y le da su lugar. Todo marido se agrada cuando su esposa le da su lugar, ¿verdad? No significa, sí, Señor. No, significa, sí, mi amado, vamos a hacerlo, No significa que nunca vamos a oír sus comentarios, porque muchas veces lo que una mujer dice son cosas muy sensatas que nosotros como hombres debemos meditar y reflexionar para ver qué es lo mejor, ¿verdad? Porque en las dos opiniones de marido y mujer, que cuando dos son uno, el Señor puede darnos la clave para hacer las cosas correctas. Pero la mujer debe preocuparse en estar sujeta a su marido. Eso significa sujeta no propiamente al marido, sino pensando en el Señor también. Otra vez, nosotros debemos hacer las cosas pensando en el Señor. Yo me voy a sujetar porque el Señor está en él, porque el Señor lo ha puesto como mi cabeza. Así es como debe pensar la esposa. Entonces yo voy a sujetarme porque estoy sujetándome al Señor. Entonces vamos a hacer las cosas correctas. A veces un marido puede digamos así, aprovecharse de las circunstancias. De hecho, muchos maridos lo hacen a través del machismo y pueden obligar a sus mujeres a que hagan cosas que no están obligadas a hacerlo, y apoyándose en las escrituras. La Biblia dice que usted debe sujetarse a mí, pero no es ese tipo de sujeción, no es forzado, no es impuesto, ¿verdad? No es un nepotismo, tampoco es un imperialismo. Yo soy el emperador aquí, como le dijo un marido a su esposa. ¿Quién soy yo? Mi Señor. Sí. Sí, Sara también llamaba Señor a Abraham, pero había realmente momentos bien claros donde demuestra que no era una imposición en la vida de Abraham hacia Sara, porque llegó un momento que Sara le dijo, mira, tienes que expulsar a esta mujer con su hijo, y el Señor le dijo, haz lo que Sara dice. ¿Por qué? Porque era palabra del Señor en ese momento a través de la vida de ella. Entonces tenemos que aprender a tener el entendimiento correcto de cuál es nuestra posición, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra tarea. En relación al marido dice,
maridos, amad vuestras mujeres. Ninguna mujer va a sujetarse a su marido de todo corazón y para el Señor si también no ve en su marido un amor, un sacrificio, que es lo que implica el amor hacia ella. Él debe también preocuparse por su esposa. Si usted quiere verla esbelta y hermosa, tiene que invertir en la vida de su esposa. Quiere verla bonita, bien vestida, tiene que invertir. O sea, de comprarte algo diferente, ¿y dónde está el dinero? Hacer tal cosa, ¿y dónde está la provisión? Y mira esto, ¿y cómo? ¿Verdad? Porque la mujer tiene muchas áreas que tiene que cumplir, muchas responsabilidades, más a veces que el hombre. Entonces, el hombre cuando quiere cumplir delante del Señor, amando a su mujer, tiene que proveer los medios para que, como dice el Señor Jesús, hablando en Efesios del Señor Jesús, Él dice que se sacrificó por ella. El amor a la mujer, a la iglesia, se sacrificó por ella para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. ¿Cómo podemos nosotros tener a una iglesia, a una esposa como nosotros queremos, si primero no hay un sacrificio? Entonces, el amor de los maridos hacia las mujeres implica un sacrificio. Dice, no siendo ásperos con ellas. Y algo que realmente irrita a una esposa es que un marido sea indiferente y sea áspero en sus palabras, en sus tratos o en la falta de cariño para con ella o en la falta de respeto. Cuando una mujer recibe respeto, dignidad, cuidado, atención, ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder ser como a su marido le gusta, porque ella primero está sintiendo aquí y eso es como una fuerza en el interior, en el alma, para poder agradar a su marido, pero también tiene que sentir ese amor. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces los hijos también deben obedecer pensando que en sus padres está la autoridad de Dios. No solamente, yo no quiero obedecer a mi papá porque él dice que hagamos esto, pero él hace lo que le da la gana. Bueno, podemos criticar de esa manera, pero tenemos que aprender que el Señor Jesús también dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Hasta los hijos tienen que aprender a vivir una vida correcta si no la vivieron sus padres. Ellos trataron de enseñarles lo que era correcto con sus propias debilidades y flaquezas y de alguna manera los orientaron, ¿verdad? Eran postes torcidos, pero sirvieron de algo. Pero nosotros como hijos vamos a obedecer y tenemos también el tiempo y la oportunidad de demostrar que no seremos como ellos. ¿Qué tal? Aquel que critica a sus padres va a llegar a ser igual que ellos. Y va a decir, ay Señor, perdóname porque lo que yo decía de mi papá, yo mismo lo estoy cumpliendo. Entonces, no es una cuestión de ver el defecto en los demás, sino de evitarlo en mi vida, de corregir lo que está torcido para que en todo el Señor sea glorificado. Entonces, hijos, obedezcan, ¿verdad? Vean ustedes qué interesante. Dice, casadas, sujétense. La sujeción es algo espiritual, es algo emocional y no solamente físico, una postura física. Maridos, amen. Hijos, obedezcan. Obedeced a vuestros padres. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen, ¿verdad? Padres que todo el tiempo están pegándole a sus hijos, que no les pueden enseñar con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo sea un trabajador, trabaja tú. Si tú quieres que tu hijo sea un deportista, tienes que hacer tú el deporte, ¿verdad? No, tal vez no sea el mismo, pero si tú quieres que él sea alguien bueno en alguna área, tú tienes que proveerle los medios para eso. Entonces no podemos tampoco estar exasperando a nuestros hijos, desalentándolos, desanimándolos, siendo groseros con ellos, diciéndoles que son esto, diciéndoles que son tontos, diciéndoles que son débiles, diciéndoles palabras hasta deshonestas, que son vulgares delante del Señor, que lo único que van a hacer es marcar el corazón y la mente y el subconsciente de los niños. No, necesitamos hablarles con cariño. Cuando hay que disciplinar, disciplinemos, seamos fieles, pero la disciplina debe ir acompañada con amor. Dios ama a aquel que disciplina y aquel que disciplina es porque Dios lo ama. O sea, hay una congruencia. Hay una conexión que no se puede desatar, que nosotros tenemos también que mantenerla a través de una acción correcta. Entonces, padres, cuiden a sus hijos. No les... No es correcto así. Avergonzarlos delante de la gente, decir delante de la gente sus defectos, eso
Eso daña mucho a los niños. Háganlo en privado, corrijan en privado, háganlo otro, si no una palabra. Ustedes pueden corregir algo incorrecto que está haciendo en público, solo con una palabra o con una mirada. Yo con una mirada ayudaba a mis hijos. Y les decía, que solo los miraba, y yo estaba diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Y después, fielmente hay que corregir. Pero tenemos que aprenderlo para no desanimarlos. Siervos, obedezcan en todo vuestros amos terrenales. Aquí está hablando en aquella época de los esclavos, de aquellas personas que todavía servían a sus amos. No importa cuál sea el caso, estos siervos, hoy en día, cualquier persona que trabaja para otro no es un esclavo, ¿verdad? A pesar de que se puede convertir en esclavitud, muchos trabajos, la gente todavía se aprovecha del abuso. O se abusan, mejor dicho, se aprovechan de las circunstancias, de que tienen el dinero, tienen los recursos, tienen la empresa, tienen todo para obligar a la gente a hacer lo que ellos quieren. No, hay que tener cuidado con eso. Pero en cuanto a los que trabajan, debemos de trabajar para el Señor. Por eso dice aquí, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. No debemos estar sirviendo a esa persona que muchas veces hemos visto sus injusticias, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, aquellos esclavos tenían que hacerlo temiendo al Señor, sirviendo a sus amos, pero viendo al Señor ahí. Cuando nosotros queremos y hacemos todo para la gloria de Dios, será fácil poder servir a cualquier persona, aun aquella que es ingrata y mala. Y dice en el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, porque para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué precioso eso. Qué precioso. Entonces, que el Señor nos ayude a las esposas, a los maridos, a los padres, a los hijos y a los trabajadores en general, a hacerlo todo para la gloria de Dios. Un cierto individuo entró a una tienda de materiales de construcción para comprar una pala. Y la persona que lo atendió, pues le mostró una de las palas y se la colocó con él. Y el hombre que entró para comprar colocó la pala en el suelo y se puso sobre ella para probar la pala. Y le preguntó, ¿es buena esta pala?, le preguntó al vendedor. Mi amigo, respondió el que lo atendía, obviamente usted no sabe nada de palas, le dijo el vendedor. Esta pala es fabricada por George Griffith. Este nombre es, tal vez ustedes obviamente ni yo lo conocía, yo investigué de él. Él fue un hombre en los años 1830 aproximadamente en los Estados Unidos, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en esa ciudad de Filadelfia. Él levantó una fábrica de palas, y él fabricaba las mejores palas que habían de su época, una garantía impresionante. Creo que hasta el día de hoy está como un museo esa fábrica ahí en Filadelfia. Entonces, este señor Griffith también tenía su nombre ahí en las palas. Entonces, el vendedor sabía qué pala estaba vendiendo porque era fabricada por George Griffith. O sea, tal fama tenía ese hombre que el vendedor no tenía ningún problema en jactarse de lo mejor, de la calidad de esa pala. Griffith, le dijo el vendedor a aquel que estaba para comprar la pala, es un buen cristiano. Fíjense ustedes qué precioso eso, qué testimonio. Griffith es un buen cristiano y sus palas también son cristianas. No que una pala tenga fe, pero una pala, la obra que hizo un cristiano, va a manifestar su vida, su cristianismo. O sea, nuestro cristianismo se va a revelar, a reflejar en lo que nosotros hacemos. Y usted puede tener la seguridad de que cualquier cosa que usted ve con este nombre, George Griffith, es de buena calidad. Entonces, que así sea. Y al igual que este hombre, Griffith, que vivió hace muchos años, que era nuestro hermano en Cristo, nosotros también vivamos de tal manera que todo lo que hagamos en nuestro cristianismo, todo lo que hemos creído y en nuestro relacionamiento entre nosotros, entre la familia, entre los hermanos de la iglesia y entre las personas con las cuales nos relacionamos en este mundo, podamos tener un convivio maravilloso, una relación
maravillosa debido a que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Que nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos puedan reflejar la luz de Cristo y todo sea hecho para la gloria de Dios. No seamos como los escribas y fariseos que enseñaban y no hacían, seamos nosotros de aquellos que practican primero y después enseñan. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, queremos aprender a hacer todas las cosas bien hechas, Señor. Desde la tarea más insignificante, como tomar café, como hacer el café, como preparar un desayuno bien hecho, bien rico, bien sabroso y con buen corazón, hasta servir, predicando la palabra, dando testimonio de ti, como también en nuestra relación como maridos, en la relación de las esposas con sus maridos, los hijos con sus padres, los padres con sus hijos. Y también a nosotros que trabajamos en alguna empresa, que trabajamos en alguna institución, que nos sirvamos al ojo humano, que no nos aprovechemos de nuestro salario, más que compensemos el tiempo que trabajamos ahí, que no perdamos el tiempo, que no seamos holgazanes. Señor, líbranos por favor y ayúdanos en el nombre de Jesús a hacer todo para la gloria de tu nombre. De esa manera las personas verán que nosotros somos proactivos, verán que nosotros somos personas fructíferas, que les damos un beneficio y también en nuestro corazón, Señor, habrá satisfacción y no frustración y una conciencia limpia y tranquila delante de ti porque estamos haciendo las cosas para la gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que este mensaje realmente pueda ser practicado por ustedes como yo también me esfuerzo en vivir lo que les enseño. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.